Bueno, buenos días. Muchas gracias por conectarse el día de hoy. El día de hoy vamos a ver un tema que en lo personal me apasiona mucho, que es este tema de habilidades de coaching. Y lo vamos a extrapolar a un tema muy padre, que son esto de las interacciones de seguridad. Y vamos a analizar un poco cómo hacer una interacción de seguridad desde una forma diferente, partiendo desde estas habilidades que integramos de coaching. Entonces les voy a compartir pantalla rápidamente para presentarles este PowerPoint que nos va a estar acompañando en la sesión del día de hoy. Y pues bueno, agradecer nuevamente su puntualidad, su asistencia. Un gusto tenerlos, un gusto estar hoy aquí con ustedes. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Y pues bueno, arranco presentándome. Sabemos que en la invitación había otra conferencista que es Mariana Bustos. Ella nos estaba apoyando en las últimas conferencias, pero ella tuvo ahorita otros temas laborales, afortunadamente, entonces un tema de trabajo por el cual no pudo acompañarnos el día de hoy, pero yo los voy a estar acompañando. Mi nombre es Misael Carranza, un gusto conectar con todos ustedes. Tal vez ya me habían visto en algunas otras. Tenía rato que no me metí en una conferencia de Join Moment. Ya había estado anteriormente en otras conferencias compartiendo estos temas que nos apasionan mucho. Pues bueno, tengo experiencia profesional de 18 años. Empecé mi carrera en sector financiero. De ahí me pasé desde hace 12 años ya más o menos que estoy trabajando en temas de consultoría en distintas industrias: gas y petróleo, alimentos, bebidas, salud. Y he tenido la oportunidad de gestionar proyectos en distintos países, tanto en Canadá, México, Centro y Sudamérica. Experiencia en temas de aprendizaje y desarrollo, cultura organizacional en seguridad, liderazgo, coaching, team building, design thinking y Scrum. Soy licenciado en administración. He colaborado con organizaciones globales como DuPont y GP Strategies. Y también estoy habilitado como coach, conferencista y facilitador por John Maxwell. Y un dato curioso mío, ayer que estaba dando un curso, hicimos un dato curioso mío. En mis ratos libres soy doctor payaso también, que tiene mucho que ver con todo esto que hacemos. Estos procesos de acompañamiento tienen mucho que ver con el coaching. Estas habilidades de doctor payaso también me han ayudado a descubrir nuevas habilidades en mí e irlas integrando en estas metodologías que compartimos con ustedes, enfocados hacia temas de seguridad. Pues bien, vamos a arrancar entonces con esta pequeña reflexión. Todos y cada uno de nosotros somos agentes activos en la cultura de seguridad. La cultura son personas, y para transformar una cultura es importante ayudar, influir desde nuestro ámbito de acción a cada una de estas personas para que estas personas por sí mismas elijan, decidan, quieran cambiar y adoptar la seguridad como un valor en la gestión del día a día y en el desarrollo de las personas de la organización. Entonces, bajo esta premisa importante es que compartimos el día de hoy esta conferencia, ya que cada uno de nosotros puede que estés en la función de seguridad, puede que no estés en la función de seguridad, pero desde ahí tienes tú esta responsabilidad como líder para influir, y el día de hoy queremos compartirte estas herramientas para que tú tengas un enfoque diferente, una mirada diferente de cómo abordar, cómo ver a las personas desde esta mirada, desde el coaching, aplicando en temas de seguridad. Entonces, un favor, como somos muchos participantes, si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta, la podemos ir ocupando en el chat, por favor. Ahí yo, aquí en otra computadora que tengo al ladito, los vamos a ir leyendo. Entonces, por favor, siéntanse libre de comentar, de platicar. Sus participaciones también nos van a ayudar mucho a estar enriqueciendo esta sesión y también aprender de todos. Bien, vamos a empezar. La empresa como red de conversaciones. Y aquí lanzamos algunas preguntas de reflexión. Normalmente una conversación genuina de seguridad, una interacción de seguridad, casi siempre es... Hay muchos aspectos, ¿no? Casi siempre o normalmente tendemos a enfocarlo en lo que está mal, ¿no? En una persona que está cometiendo un acto inseguro, en una persona que está en una condición insegura de trabajo. Nos acercamos, le damos feedback y le decimos que eso está mal, que es lo que tiene que hacer. La otra persona dice que sí, hace un compromiso.
ese es un primer approach que venimos a retar también, ¿no? Entonces, ¿cómo empezamos a usar las interacciones de seguridad, no solo en lo que está mal, sino también en reforzar lo que está bien? ¿Cuántas veces hemos visto a gente actuar de forma segura, usar sus equipos de protección personal, seguir los procedimientos y no les decimos nada? Y incluso muchos podemos llegar a tener este pensamiento, esta creencia de pues, es su trabajo, es el deber ser. Por eso no, al contrario. Eso que estamos viendo positivo en estas personas, hay que reforzárselo. Hay que darles esas palmaditas, por muy sencillas que sean, para tener estas conversaciones. Entonces, de ahí las primeras reflexiones es, somos efectivos en estas conversaciones, sabemos cómo impacta nuestra forma de hablar en nuestras conversaciones. Aquí es muy importante no solo lo que se dice, sino la forma en cómo lo decimos. Todos nos comunicamos todos los días, pero no todos lo hacemos de la misma forma. Entonces, la forma particular en cómo tú te comunicas con las personas va a impactar también en si estas ponen atención, si generas sistema de influencia, etc. Y muchas veces la siguiente pregunta es la que me encanta. ¿Cuáles han sido tus resultados? Que muchas veces, y al final esta reflexión que decíamos, ¿no? Lo importante no es qué se dice, sino cómo se dice. Pero el tema de los resultados es muy importante porque muchas veces caemos en esta como fatiga, en hasta podríamos decir desesperación de, oye, ya hablé N cantidad de veces con esta persona, ya le dimos feedback, ya le dimos, etcétera, hicimos muchas cosas y el resultado no se da, la persona sigue actuando de forma insegura, etcétera, etcétera. Y muchas veces llegamos a caer como en esta resignación de la persona es así, yo soy así, no podemos hacer nada y empezamos a tomar otro tipo de acción, ¿no? Entonces, antes de que caigas en este tema de resignación, en tus interacciones, en tus relaciones con otras personas, en estas relaciones personales, mucho de la mirada que vamos a ver el día de hoy es échate un clavado hacia ti mismo. Y sobre todo hacia estas conversaciones, ¿cómo las estás teniendo? ¿Qué tan efectivas están siendo? ¿Cómo está siendo tu acercamiento con estas personas? ¿Te acercas y el que más habla eres tú o el que más habla es la otra persona? ¿Haces preguntas o cómo vas manejando tú esas interacciones? Entonces, y mucho parte también de desarrollar ciertas habilidades que muchas veces damos por sentadas porque suenan muy lógicas. Y ahorita vamos a ver como cuáles. Una de ellas es la escucha. Entonces, pero vamos a ver que hay distintos niveles de escucha. Vamos a ver que hay un tema que se llama presencia, ¿no? Porque ahorita con la tecnología, con los celulares, con todo el alboroto del día a día, pues muchas veces estamos interactuando con una persona, pero no estamos realmente presentes, nuestra mente está en otro lado. Entonces, ¿cómo realmente nos enfocamos y tenemos esta presencia, esta escucha y estas habilidades que vamos a ver a continuación? Muy bien. Aquí una otra reflexión. El líder, ante todo, está al servicio de las personas, ¿no? De todas las personas que lidera, está este servicio. Luego también aquí es mucho cambiar este approach, ¿no? Porque muchas veces el líder solo gestiona, muchas veces se enfoca en los procesos, se enfoca en la gestión del día a día y se olvida del liderazgo. Ahorita yo estoy desplegando un programa de liderazgo en una organización y me he topado con eso, de que los líderes no tienen acercamientos genuinos con las personas. No tienen como esta preocupación genuina por saber cómo está la persona, cómo se siente la persona, qué emociones la están moviendo en ese momento, cómo están sus temas personales, etcétera, ¿no? Y muchas veces nos escudamos en el no tengo tiempo, tengo mucho trabajo, etcétera, etcétera. Pero si eres líder, si tienes interacción con personas, si tienes equipos a tu cargo, es una de las facultades que tienes que estar desarrollando. Porque eso es liderazgo. Liderar es influir en las personas. ¿Cómo le damos poder a la gente? Si realmente creemos en la gente. Aquí en este tema del creer en la gente, hay una frase que a mí me gusta que dice que tú obtienes lo que esperas de la gente. Entonces, si tenemos como estos pensamientos sobre otras personas, pues este no es capaz, este no sabe, etcétera, etcétera, eso vamos a obtener de la gente. Pero si cambiamos nuestro mindset nosotros internamente y empezamos a creer de forma distinta de que toda la gente es capaz, de que toda la gente quiere desarrollarse, de que toda la gente tiene esas habilidades, esas ganas, ese ímpetu por ser una mejor persona y que tú vas a ser ese habilitador, ese líder que le va a ayudar a ser,
créelo que lo vas a tener. Y al final, todo esto anterior genera algo poderosísimo que se llama confianza. Y es algo que también hemos visto en muchas de las organizaciones. El personal no confía en los líderes. Es triste ver eso, pero pasa en muchas organizaciones. El líder llega a una sala y todo el mundo se calla. El líder pasa por un pasillo y todo el mundo le da la vuelta. El líder hace un recorrido en planta y todo el mundo se pone a trabajar, se estresa, etc. Eso solo demuestra que no hay confianza. Incluso muchas veces puede que haya miedo, ¿no?, de que vaya a pasar algo. Si bien hay corresponsabilidad de ambas partes, y es mucho de lo que también trabajamos con los equipos operativos, de decir, date cuenta cómo actúas tú cuando hay un líder y por qué actúas de esa forma, porque muchas veces el actuar de las personas va muy de la mano con sus pensamientos. Siempre les decimos que la jerarquía la pones tú. Entonces, como viene el líder y está la jerarquía, pues me empiezo a comportar de forma distinta. Me ha tocado entrar a salas, a grupos donde hay supervisores operativos, hay gente de operaciones, etcétera. Estamos muy padre en el curso, interactuando, etcétera. Llega 1 o 2 gerentes y la gente cambia, impresionantemente cambia. La gente ya no participa, se callan, ya no hay como este pequeño... y es una corresponsabilidad. Trabajamos con los equipos operativos para decirles, date cuenta de cómo actúas tú, pero también con el líder, de date cuenta del impacto que tú estás generando en tu organización. Y si la gente no tiene confianza en los líderes, la gente no se va a abrir. La gente no va a tener la misma confianza para adoptar esos conceptos, esa mindset, esa cultura, esos preceptos, esos procedimientos, ese sistema de seguridad. Porque la gente no confía en los sistemas, la gente confía en la gente. Entonces, cuando la gente confía en la gente le tiene esa confianza y tú llegas y les explicas y les das un tema y les das esta razón, y si confían en ti, van a creer en ti. Y si creen en ti, vas a empezar a influirlos para que ellos se transformen. Y muchas veces nos llega a pasar también en muchas organizaciones que el profesional de seguridad actúa como vamos a llamarlo entre comillas, policía, ¿no?, que nada más anda cumpliendo quién se equivoca, dónde están, etcétera. Nos han dicho muchas organizaciones, es que los de seguridad pues nos traen asoleados, o sea, nada más vienen a ver qué estamos haciendo mal, en dónde nos equivocamos, etcétera, o los líderes o los supervisores, pero nunca nos reconocen, nunca nos dicen cuando hacemos algo bien, nos dan feedback. Hace poco estuve interactuando con un grupo operativo y les dije, ¿cuántas veces al año tu líder te da feedback? Es impresionante, la mayoría me dice 1 vez al año. Y eso, si bien me va, porque luego pues no, estamos siempre metidos en la operación. Entonces, démonos cuenta de todo lo que generamos con esos hábitos de trabajo que nosotros tenemos estando 100% en la operación. Entonces, ante todo, démonos tiempo para estar con las personas, para escuchar a las personas genuinamente y para empezar a cambiar este mindset de interés genuino hacia la persona, porque eso es un líder. Y lo vamos a complementar ahorita con estas habilidades de coach. Bien, hay un comentario, José Atilano. Muchas gracias, José. Hay un error en la expectativa del liderazgo en estos cursos. Lo enfocan a los niveles de autoridad de las organizaciones. Grave error. Líder se refiere a la responsabilidad, no a los grados de autoridad. Todos somos líderes cuando asumimos la responsabilidad que nos corresponde. Exactamente. El liderazgo sucede a todos los niveles. Todos somos líderes. Y de ahí es de donde partimos en estas interacciones. Como les dije, siempre hay corresponsabilidad, pero organizacionalmente alguien que tiene un cargo dentro de la organización alto tiene un poder de influencia mucho mayor. Siempre decimos que estos altos directores, gerentes, son como gigantes, porque cada que los ven en la organización dicen, pues ahí va el director general, ahí va. Y es muy importante el cómo la gente perciba a esa figura de liderazgo. Si lo ven realmente cercano, si lo ven como alguien abierto, alguien genuino que se interesa por las personas. Hay un caso muy famoso, muy bueno, que se los recomiendo que lo vean en internet. Es de Alcoa, de un CEO de una compañía que puso la seguridad como un pilar fundamental en la transformación de su organización, y el enfoque era hacia la gente, sin descuidar las operaciones, los procesos, etcétera. Pero su pilar fundamental era la seguridad. Y ahí te platica cómo les ayudó a tener todo este progreso dentro de la organización, teniendo la seguridad como un pilar. Hay muchas organizaciones que ponen la seguridad como un pilar. Recuerdo cuando estuve
el caso es Alcoa, la empresa se llama Alcoa, y así le pones Alcoa Seguridad en YouTube y van a ver este video de este líder, de este CEO que estuvo trabajando algunos tiempos. Y aquí algo que también nosotros trabajamos mucho es el poder de la confianza. La confianza también nos ayuda mucho a crear estos cimientos, estas bases para crear equipos de alto desempeño. La confianza es el pilar o el fundamento de donde parte todo. Bien, vamos a, cada que tengamos alguna interacción, algunas preguntas clave que les vamos a estar compartiendo, y estas son algunas herramientas que vamos a estar trabajando, es más que llegar y acercarnos con la gente para decirle qué está haciendo mal, qué no está haciendo bien, cómo debería hacerlo de forma diferente, usar estas preguntas clave para tener estas interacciones, ¿no? Preguntarle a la persona que vemos que está haciendo algo que no es adecuado, preguntarle cuál es tu objetivo, qué quieres lograr con eso que estás haciendo eso. De nuevo, la escuchamos, dejamos que ellos hablen, complementamos con esta siguiente pregunta: ¿qué te hace falta? ¿Qué te impide? ¿Qué no te deja lograr ese objetivo que tú estás queriendo alcanzar? La siguiente pregunta es: ¿qué puedes hacer para lograrlo? Y por último, ¿a qué te comprometes? Muchas de estas preguntas son preguntas abiertas, preguntas introspectivas, que lo que nos van a ayudar es hacer que la gente piense. Porque si nos enfocamos solo en nosotros comunicar y que la gente nos escuche, la gente solo va a estar como receptora, pero no va a estar creando estos procesos cognitivos internos. Las preguntas es una gran herramienta que nos ayuda a que la gente empiece a generar estos procesos cognitivos internos. Entonces, cuando usamos estas preguntas como ejemplos, cuando estamos en alguna interacción, hacemos que la gente empiece a pensar de forma diferente. Cuando la gente empieza a pensar, empezamos también a que ellos mismos puedan encontrar sus propias respuestas sin necesidad de que nosotros les tengamos que estar diciendo siempre qué hacer, cómo hacerlo, a qué hora hacer esto, etcétera, etcétera. Mientras más escuchemos, va a ser mejor. Mientras más hable otra persona, va a ser mejor. Mientras más, porque muchas veces, y seguro les ha pasado, ¿no? Una persona que tú la ves que casi siempre está con ese ímpetu, con ese ánimo, etcétera, y un día llega medio apagado, etcétera, con el simple hecho de preguntarle: oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Traes algún tema? Y con el simple hecho de que la persona empiece a verbalizar, a descargarse, a desahogarse en cierta forma, ayudamos a la persona. Y muchas veces en ese descargo, en ese desahogo que tiene la persona, a mí me ha pasado, yo lo vivo mucho en procesos de coaching que yo llevo, cuando yo empiezo a platicar qué es lo que me está pasando, cuáles son los problemas que estoy teniendo, por qué estoy teniendo esto, dentro de mi misma conversación me empiezo a dar cuenta que yo mismo tengo la solución, o empiezo yo mismo a generar ideas que me van a ayudar a mí mismo a encontrar una solución a eso que yo estoy buscando. Entonces, ese es el poder de las preguntas, ese es el poder de indagar, de cuestionar a la gente. Las preguntas también nos ayudan a retarlos, decirles: oye, date cuenta de esto que estás haciendo, date cuenta de esto que estás pasando, ¿por qué lo estás haciendo de esta forma? ¿Qué quieres lograr? ¿A qué te estás exponiendo? ¿A qué riesgos te estás allegando? ¿Qué puede llegar a pasar si sigues haciendo esto de esta forma? Y esto nos va a ayudar a abrir una ventana, que es el que la gente empiece a pensar de forma distinta. La habilidad de influir y desarrollar. Esta es otra herramienta que nos ayuda mucho. El partir desde la comprensión y el no juzgar. Y esto también aquí, cuando llegamos a esta parte y muchas veces lo comunicamos, es si tú te cachas que estás mucho en el juicio, etcétera, etcétera, pues tampoco te sientas mal, es normal. Todas las personas tomamos juicios o enjuiciamos todos los días a otras personas, situaciones, etcétera. Es normal, porque esos juicios nos han ayudado en nuestra vida a estar donde estamos el día de hoy. Tal vez esos juicios que tienes actualmente no te van a ayudar a llegar a otro nivel, a este nivel que queremos llegar, de usar estas habilidades de coach para influir en otras personas en los temas de seguridad. Y siempre partamos del tema de comprender. Antes de llegar y de recetarle un discurso a una persona de algo que no está haciendo bien, primero comprendamos qué está pasando con esa persona. Esta herramienta yo la uso mucho. Hace poco tuve una conversación difícil, por así decirlo, con una persona de mi equipo
que venía trabajando muy bien y de repente una semana empezó a tener como muchos distracciones, llamémoslo, ¿no? Olvidó mandar algunas invitaciones, le pedí unas cosas que no me estuvo de viaje, etcétera. Y dije, algo no está bien aquí. O sea, ella no gestiona así en el día a día. Entonces me acerqué con ella y antes de decirle lo que había observado, le dije, oye, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu vida en estos días, etcétera? Y pues ya me empezó a decir, no, pues fíjate, esta persona se va a casar. Entonces es que he tenido muchos problemas con la boda, entonces ya con eso yo ya me doy cuenta del por qué estaba actuando de esta forma. Entonces ya la entendí, la comprendí, etcétera. Obviamente ya después le dije, oye, pasó esto, esto y esto, basándonos en los hechos. Entonces ella misma dijo, sí, lo sé, una disculpa, he estado muy distraída, pero créeme, ya estoy ordenando toda esta parte, me voy a enfocar más en lo que estoy haciendo. Entonces partamos siempre desde la comprensión y no desde el juicio. Para mí hubiera sido fácil llegar y decirle, oye, eres una distraída o eres una irresponsable, no me mandaste esto. Ojo si estamos en esa parte, sobre todo si estamos en el eres. El líder coach, el líder que usa estas habilidades de coach, se enfoca en el hacer de las personas, no en el ser. Deja intacto el ser. El ser es otra cosa totalmente distinto y nos enfocamos en lo que está haciendo, en los hechos, en los actos, en los comportamientos. He visto que ayer llegaste tarde. Es muy difícil, es bien diferente decirle a una persona, has estado llegando tarde, ayer llegaste tarde o toda esta semana has estado llegando tarde, a decirle eres una impuntual, eres un irresponsable. Es muy diferente. Y ponte tú en el lugar de esa persona. Si a ti te dicen irresponsable, si a ti te dicen impuntual, ¿cómo reaccionarías tú? Nos cerramos. Eso no abre puertas. Eso no nos ayuda. Entonces, ¿desde dónde partimos nosotros en el día a día? Vamos a hacer este pequeño ejercicio. En el chat, por favor, compártanos qué ven en esta fotografía, qué ven en esta imagen. ¿Qué observan? ¿Qué les llama la atención? Ahí sí nos van en el chat sus impresiones, por favor. Desorden, gracias María. Desorden, desorganización, caos, alguien de viaje, brazo con yeso, falta de orden, pero está organizado, estrés, tiene el brazo lastimado, frustración, confusión, preocupación, oportunidad, impotencia, clasificación, angustia, preparándonos para un viaje, soledad. Está pensando qué ponerse, sin ayuda, desorden, frustración, etcétera, incertidumbre, confusión pensativa, mala organización, falta de empacarlo, pero tiene clasificado. Bien, muchas gracias. Este ejercicio está muy interesante porque vean nada más cómo en una situación, imaginemos o extrapolemos esta imagen a una imagen en la organización. ¿Cuántas percepciones hay? O sea, somos 162 ahorita y fácil ahorita siguen ahí participando, falta una lista, una persona, su brazo. Y cómo hay diferentes percepciones. Y este ejercicio ayuda mucho para entender muchas cosas. Entonces, imagina que es una situación de riesgo. Entonces, de entrada, cada persona lo ve distinto. Para unos se va de viaje, para otros es un desorden, para otros la persona está lastimada. Cada uno empieza a ver las cosas desde su punto de vista. Hay una frase que dice que no vemos el mundo como es, sino vemos el mundo como somos. Y ahí es, y los primeros que me empezaron a poner fue desorden. Entonces, ese ya es un juicio. No está mal, no, aquí no venimos a decir que está bien o que está mal. Aquí lo único que te decimos es date cuenta desde dónde parte tu percepción cuando ves algo. Entonces, y muy pocas personas pusieron, pues hay muchas casas en la cama, la persona, sí nos dijeron, trae un brazo enyesado, otros se fueron al viaje, esa es otra percepción, ¿no? Eso es otro juicio, ¿no? Tal vez traen este espíritu también. Pero muy pocas veces nos vamos hacia los hechos, hacia los datos, hacia lo que vemos, hacia lo que observamos. Oye, pues veo que hay una cama con mucha ropa, con muchas cosas, una persona que está enyesada, que tiene un sombrero abajo, está en una habitación, etcétera, ¿no? Entonces, está mirando la recámara de su hijito de 30 años que trabaja en una empresa de calidad. Bien, falta de apoyo. Entonces, si se dan cuenta, hay una infinidad de percepciones. Imagínate cuántas personas hay en tu organización.
cada persona tiene una percepción diferente, cada una persona tiene pensamientos distintos. De ahí la importancia de partir de ahí también. Y si se dan cuenta, muchos de nosotros partimos al poner nuestra opinión, nuestra interpretación, nuestro juicio, nuestro pensamiento de lo que observamos en esta imagen, desde lo que nosotros interpretamos y le damos sentido a lo que vemos a través de los filtros que nosotros tenemos, que son estos pensamientos y juicios. Entonces, muchos nos fuimos directamente al juicio, el desorden, está todo desordenado, no, etcétera. Algunos sí se fueron a datos y hechos, otros se fueron a interpretaciones, etcétera. Entonces, démonos cuenta desde dónde partimos cada que observamos una situación dentro de la organización, cada que vemos un área desordenada, cada que vemos una persona que está haciendo mal. Si se dan cuenta, es natural y lo primero que nos sale es irnos a él. Hay una frase de Carl Jung que me gusta mucho que dice que es más fácil emitir, es más difícil pensar o indagar. Entonces el juicio es el camino directo que nos lleva a actuar. Y muchas veces no nos tomamos el tiempo para pensar, para indagar, para comprender por qué está así el cuarto de la señora. ¿Qué está pensando? Tal vez, no sé, a dónde va a ir, qué problemas tiene, por ahí ponían falta apoyo. No hay una realidad absoluta, todo es relativo. Exactamente, ¿no? Y muchas veces queremos que nuestra realidad sea la misma realidad de otros, ¿sí? Y aquí partimos mucho de estos pensamientos o creencias limitantes que tiene mucha gente, ¿no? De, pues, el siempre lo he hecho así y nunca me ha pasado nada. La gente tiene razón, porque es verdad. Siempre lo ha hecho así. ¿Cuántos años lleva haciéndolo así y nunca le ha pasado nada? Entonces, partamos desde ahí, desde comprender a la persona y decirle, pues sí, tienes razón, pero date cuenta de que hay estos y estos riesgos, que si bien no se han cristalizado, pueden llegar a pasar. Y eso es lo que no queremos que pase. Y ese es el gran reto de la seguridad, el tema de los riesgos, porque hay riesgos que no se cristalizan. Tristemente, hasta que pasa algo, hasta que pasa un incidente, hasta que vivimos algo en carne propia. Y muchas veces, aunque lo hayamos vivido, me ha tocado en muchas organizaciones. Hace poco dimos otra conferencia en otra organización donde dice, hay personas que se incidentan 3, 4, 5. O sea, hay personas que ni aún en la experiencia cambian la forma de pensar. Entonces, de ahí es muy importante trabajar con esas personas que lo sigue limitando, porque están en un loop. Cuando cometemos errores, cuando ocultamos cosas, cuando nos vuelven a pasar, es que estamos en un loop de un pensamiento, de una creencia, de algo que estamos viendo, y por eso estamos cometiendo el mismo error, por eso nos volvemos a accidentar, por eso tenemos incidentes, por eso mi área de trabajo no. Y estamos en ese loop nada más, y por eso nos desesperamos, por eso angustiamos, por eso nos estresamos, por eso decimos, pues no va a pasar, ¿no? Entonces, démonos cuenta desde dónde estamos partiendo, ¿no? Y el poder que tú tienes como persona al ser consciente. Esta es otra palabra que también como suavizado mucho, sobre todo en los temas de seguridad, ¿no? Entonces, quieres dar una charla, quieres dar un curso, ¿qué quieres hacer? Concientizar. Y todo es concientizar. Y vamos a concientizar. Y muchas veces pensamos que el mover emociones es concientizar, cuando la verdadera conciencia viene cuando las personas, algo que trabajamos mucho nosotros es decirles, queremos que seas consciente de tu conciencia. Es decir, que entiendas qué es la conciencia, que entiendas ese diálogo interno que tienes contigo mismo, esa vocecita interna que tú tienes. Eso es tu conciencia. Ese diálogo que tú tienes contigo mismo que te dice, pues dale así, no pasa nada. Ese diálogo esa es tu conciencia. Entonces, date cuenta de ese diálogo interno que tú estás teniendo contigo mismo. Toma conciencia, ve hacia dónde te está llevando, qué resultados te está dando, y si te está dando los resultados, pues síguelo. Pero si no te está dando los resultados, estás teniendo problemas, cometes errores, está en riesgo tu trabajo, pones en riesgo además, etcétera. Entonces, abre la puerta a cambiar. Y cambia esa conciencia, cambia ese diálogo interno, cambia ese observador, cambia esa voz interna que tú tienes y seguramente vas a empezar a tener resultados distintos. Porque muchas veces nos vamos siempre hacia el comportamiento, nada más, hacia la acción. Cambiamos solo la acción. Y este caso, siempre lo pongo, es el clásico caso de alguien que tiene una adicción, ¿no? que toma mucho, o que drogas, etcétera. ¿Cuál es la primera
Acción que toma, dejo de tomar. Ok, deja de tomar 2, 3, 4 semanas, pero al poco rato, y muchos conocemos ese caso de gente que deja de tomar y al rato ya vuelve a tomar. ¿Por qué regresan? Porque el pensamiento, la creencia, no la cambian, solo cambian la acción, solo cambian el comportamiento. Y este es el gran reto que tenemos con los programas de seguridad basada en el comportamiento, que si solo nos enfocamos en el comportamiento, es donde no se hace sostenible el cambio de las personas. Porque cambian y muchas veces nos pasa, ¿no? Van a una charla, a un curso, a un etcétera, y muchos me dicen, pues es que el efecto les dura una semana, les dura 2 semanas, les dura 3 días, pues sí, y ahí hay mucha corresponsabilidad. Pero al rato ya vuelven a los hábitos anteriores, exacto, que son conscientes un momento, pero sus pensamientos no los cambian, no los transforman. Entonces, cuando solo son conscientes un momento, cambian el comportamiento momentáneamente, pero no es sustentable. Hay una frase muy buena que me gusta que dice, no esperes resultados diferentes haciendo lo mismo. Esta nosotros la apalancamos, no esperes resultados diferentes haciendo lo mismo y pensando de la misma forma. Porque muchas veces cambiamos la acción, pero no cambiamos el pensamiento. Y eso nos lleva a regresarnos a patrones anteriores. Entonces, cuando reforzamos el pensamiento, la creencia con el comportamiento, te apalancamos resultados distintos y estos se hacen sostenibles en el tiempo. La escucha es otra de las herramientas que nosotros, y este es uno de los conceptos, primero, entender una diferencia. Oír no es lo mismo que escuchar. Yo ahorita estoy escuchando el ruido del ordenador de mi computadora, lo estoy escuchando un ruidito, le pongo atención a un ruidito que tiene aquí el Zoom cuando nos dice que alguien entra o que alguien sale. Escuchar es poner atención y hay distintos niveles de escucha. Y la escucha nos ayuda a aprender a ver a la persona que está dentro. Y aquí hay hace poco tomé un curso de mentoring que me gustó mucho y hay una frase que me encantó, que se las voy a compartir, que dice, si pudiéramos alcanzar el corazón secreto y la historia de nuestros enemigos, encontraríamos en la vida de cada uno penas y sufrimientos suficientes para desvanecer cualquier hostilidad. Muchos somos, y es como desde la escucha generamos esta empatía. Escuchar en un contacto de seguridad te va a ayudar a, uno, ¿qué es escuchar? Es guardar silencio. Es entender, es escuchar, es centrar toda mi atención en ese momento en la persona, ¿no? Es dejar de hacer lo que estoy haciendo, dejar el celular, dejar distracciones, sobre todo ahorita el celular. Que muchas veces llega alguien con nosotros, estamos con el celular, no soltamos el celular y todavía le decimos, sí, te estoy poniendo atención, tú sigue. ¿No? O sea, el multitasking no existe y ese también es otro de los paradigmas muy fuertes y está comprobado científicamente que no podemos hacer dos actividades. Lo que hace nuestro cerebro es que hace microactividades muy seguido. Entonces, y por eso también cuando acaba el día acabamos cansadísimos y muchas veces decimos, no manches, estoy exhausto, estoy agotado. Pues sí, porque hacemos muchas cositas en todo el día, ¿no? Bajo esta creencia del multitasking. Bien, aquí vamos a detenernos con algunas preguntas. Eso se llama percepción, voluntad, es lo mismo cuando uno mismo comete errores. Ok, ¿cómo identifico la creencia de una persona? La creencia de una persona se identifica cuando la verbaliza, porque tenemos muchas creencias que no las verbalizamos. Lo que hay dentro pues no lo podemos indagar, todavía no tenemos esos poderes psíquicos. Entonces, a través del lenguaje, cuando escuchas a una persona hablar, es donde tú te das cuenta de sus creencias, cómo se comunica, qué dice, qué piensa de ella misma, qué piensa de las otras personas, qué piensa de la organización, qué piensa. Ahí es donde tú puedes empezar a identificar qué creencias tiene esta persona. Otra herramienta muy buena es no solo cuando la escuchas, la otra es cuando esta es otra herramienta poderosísima, ¿no? Entonces cuando le dejas ahí, oye, escribe en una hoja qué opinas de la organización en temas de seguridad. Por eso cuando hacemos este tema de diagnóstico de cultura, usamos mucho las encuestas en línea y muchas veces a nosotros nos gusta dejar espacios donde la gente escriba, porque ahí es donde nosotros, a través de la palabra escrita o de la palabra hablada, es donde nosotros nos damos cuenta de esas creencias que hay en la gente.
y eso nos ayuda a identificarlas. Así es como las identificamos. Pues cuéntale 3 días y ve cómo reacciona. Esa es una acción coercitiva. Van a reaccionar con miedo, te las van a dar, pero van a reaccionar con miedo. Entonces, ¿quieres crear una cultura de miedo? Pues contándole 3 días o cómo. ¿Cuál sugieres que deben ser las creencias a adoptarse para que una persona sea consciente de los riesgos? Ahorita hablaban del tema de la responsabilidad. Una máxima que nosotros manejamos es que la seguridad es mi responsabilidad. Y hablamos de la seguridad, no de mi seguridad. Cuando hablamos de la seguridad, hablamos de mi seguridad y la seguridad de los demás. Y cuando adoptamos este mindset de ser responsables, de tomar esa responsabilidad desde este ámbito, porque muchas veces en muchas organizaciones la máxima es todos somos responsables de la seguridad. Pero cuando todos son responsables de alguien, nadie en lo individual se hace responsable. Pero cuando la verbaliza, la seguridad es mi responsabilidad, y cuando todos dentro de la organización creemos eso, pues es donde todos adoptamos. Y se oye sencillo, pero cambiando ese juego de palabras nos ayuda bastante. Este año ayudamos a redefinir, ellos les llaman sus absolutos, ¿verdad? Y uno de esos que nosotros querimos fue la seguridad es mi responsabilidad. Porque cuando dejamos el speech de todos somos responsables, seguimos diciendo, que todos somos responsables. Bueno, pues ya lo hará alguien más, que lo haga el jefe, que lo haga el director, que lo hagan los de seguridad. Al fin que todos somos responsables. Pero cuando yo verbalizo que es mi responsabilidad, es donde yo, al menos al estarlo verbalizando constantemente, es donde empiezo a engañar al cerebro. Y al estarlo repitiendo constantemente, es donde yo ya, el subconsciente empieza a activar otro. Entonces ya decimos, pues sí, yo soy responsable. Entonces ya no le dejo la responsabilidad a alguien más, ya no se la delego a mi líder, a los de seguridad, etc. Entonces empezamos a trabajar en eso mismo. Bien. Sugerencias: existe una forma de medir el cambio de comportamiento, la observación. Con la misma observación es donde se mide el cambio de comportamiento. Mide comportamientos antes de alguna intervención y mide comportamientos después. Y ahí es donde te vas dando cuenta. Los supervisores también te ayudan mucho. El supervisor te ayuda mucho. Hay muchos donde dicen, oye, pues realmente sí estoy viendo un cambio, la persona ya tiene una actitud diferente, etc. Entonces, el campo es donde se hacen estas mediciones, observaciones. Si puedes hacer una antes y una después, eso te ayuda a tener un tracking. Y apóyate mucho en los supervisores operativos. Ellos están en el día a día con la gente y ellos te pueden dar muy bien este parámetro. ¿Cómo explicas a tu jefe que no se puede ser multitask para ser eficiente? Hay un video en YouTube donde explica todo esto del multitasking, y alguna vez hice un contacto de seguridad, sobre todo porque mucha gente al manejar hace muchas cosas, y sobre todo tómalo en cuenta, en el manejo es donde manejo seguro, no puedes, y hay una premisa: cuando manejes solo haz eso, maneja, no hay que distraernos en el celular, ni con los textos, ni en llamadas, ni comiendo, ni maquillándonos, etcétera, etcétera. Solo maneja, enfócate en eso. Cuando manejes solo haces. Y está comprobado científicamente el tema del multitasking. Alguien abrió el micrófono, gracias, ya lo cerramos. Manuel: es fundamental que la máxima autoridad de la organización sea el primero en ser congruente entre su pensar y actuar, para que el ejemplo permee hacia abajo y sea más sencillo el cambio. Exactamente. Cuando un cambio viene de arriba hacia abajo, le llamamos evolución. Cuando un cambio viene de abajo hacia arriba, eso es una revolución. No queremos que pase una revolución en las organizaciones, a menos que sea una revolución proactiva. ¿Y qué ha pasado? Donde la operación, el piso operativo, la gente operativa, los supervisores empiezan a cambiar y empiezan a influir en muchos líderes, sobre todo. Pero lo ideal es que sea de arriba abajo y de abajo arriba, es decir, que sean ambos lados, y es donde se hace un cambio integral dentro de las organizaciones. Bien, pues muchas gracias por estas participaciones, muy bueno. Vamos a continuar. Entonces, escuchar es primer punto, guardar silencio. A muchas personas nos cuesta trabajo guardar silencio, más si somos extrovertidos, ¿no? De esos que nos gusta hablar mucho. Pero el silencio es una arma muy poderosa, y úsala, no solo el silencio verbal,
también el silencio mental. Apaga tu juicio, pon en silencio tu juicio, pon en silencio tu pensamiento y escucha para entender, escucha para comprender. No escuches para responder, no escuches para decir algo más, escucha solo para entender, para comprender. Tengamos contacto visual. Ahorita con la digitalidad, muchas veces nos conectamos. No estoy diciendo que lo hagan ahorita, pero si vas a tener una junta de forma virtual, prende la cámara. Es muy fácil ahorita apagar la cámara y solo estar con el micrófono para hacer otras cosas. Eso no ayuda en la comunicación. Si estás frente a frente, observa a la persona y ponte en el mismo nivel que la persona. Si la persona está de pie, tú ponte de pie. Si los dos están sentados, los dos están sentados, etc. Entonces, es decir, no se pongan en niveles diferentes porque eso también no ayuda a la comunicación. Entonces, siempre tener contacto visual. Este tema es importantísimo. Estar atento a lo que dice y lo que siente la otra persona. Y aquí es donde ya entra mucho nuestro juicio, nuestro pensamiento. En muchos foros me dicen, oye, pues es que, ¿qué hago si la persona empieza a llorar? Pues nada, o sea, el llanto es como una emoción, es la expresión de una emoción. Es como si alguien se empieza a reír. La risa es la expresión de la alegría, el llanto es la expresión de la tristeza. La ira, el enojo, ¿no? el que una persona levante la voz, grito, etcétera, pues es la expresión de la ira o del enojo, etcétera. Entonces, muchas veces le tenemos miedo a las manifestaciones corporales de una persona. Y peor tantito, luego las reprimimos, ¿no? Le decimos, no, es que en el trabajo no llores, es que no te veas porque te ves vulnerable. No es bueno que te vean así, que te vean débil. O sea, no es bueno que te vean como humanos, ¿no? Pues entonces, ¿qué soy? ¿No? Todos somos humanos y muchas de las nuevas, y mucho de eso empieza a generar como este estrés en las personas de, escúchalo, o sea, ¿cómo lo saco? ¿No? Entonces, estar atento a eso, a lo que dice, a lo que siente la persona, desde el silencio, desde la escucha empática, desde la comprensión, desde este ámbito, buscar el espacio adecuado, el tiempo adecuado, también para tener estas conversaciones, ¿no? Dar tiempo, ser pacientes. Este es uno de los primeros, siempre que me dicen oye, ¿qué hago si una persona se pone a ayudar? Pues dale tiempo, que se autorregule, pregúntale si necesita algo, etcétera, ¿no? Y dile, oye, entiendo tu dolor, entiendo tu frustración, gracias por compartírmelo, ¿no? Y ser pacientes con las personas. Este es otro tema que, con el día a día, con la operación, con el que tengo que hacer esto, aquello, ¿no? Entonces la paciencia es algo que casi es una habilidad que sí hay que tener, y más con personas que no captan ideas tan rápido como otras, ¿no? Entonces con las personas que es con las que luego nos cuesta ser pacientes, etcétera, y ya no empezamos con este juicio, nos desesperamos, no, pues no tengo tiempo, etcétera, ¿no? Y algo muy importante es reparafrasear, repetir lo que dice la otra persona para estar seguro que yo entendí. Oye, escuché que dijiste que no te sientes a gusto con el equipo de trabajo porque te están bulleando constantemente. ¿Es correcto? Sí, exacto. Eso es. Ok, listo. Entonces, cuando escuchamos, repetimos y nosotros entendemos y comprendemos, la persona se siente escuchada, la persona se siente importante, la persona siente que le están dando ese lugar. En este programa de liderazgo que les comento que estamos llevando con una organización, es de lo que más adolecen los líderes de la organización, de que no generan esos espacios de conversación con sus equipos, con sus personas, con sus equipos de trabajo. Dicen, solo nos enfocamos en la operación, en el trabajo, y no encontramos ese espacio, ese tiempo. Esas son las habilidades de coaching que hay que aplicar. El escuchar, el no emitir juicios, el estar en silencio, el contacto visual. Y son músculos que hay que desarrollar. Les digo que muchas las damos por sentadas y que las vemos como fáciles, pero date cuenta, o sea, cuando estás interactuando con alguien más, realmente escuchas para comprender o escuchas para contestarle, o escuchas para... Muchas veces ni dejamos que la otra persona termine cuando está hablando, porque ya sé qué me vas a decir. No, mira, es que es esto. ¿No? Escuchar no es emitir juicios, ni discutir. Entonces también démonos cuenta de desde dónde estamos y qué tanto estamos aplicando la escucha.
interrumpir o completar frases, ¿no? Esto que les decía de no, ya sé hacia dónde vas, ni me digas, estás molesto por esto, que la otra persona se queda así, ¿no? Así como, Entonces cerramos la puerta, cerramos la confianza, entonces esa persona seguramente te va a dar el avión, te va a decir, sí, era eso, gracias a Dios. Asumir que sabe lo que va a decir el interlocutor y adelantarnos a decirlo, que está muy relacionado con esto de completar las frases, distraerse haciendo otras cosas al mismo tiempo, ¿no? Entonces esto también es muy común de, estamos en la computadora, sí, pásale, te sigo escuchando, ¿no? O sea, si vamos a hablar con alguien, realmente ni el celular, o sea, el celular apaguémoslo o dejémoslo en el bolsillo, pongámosle modo avión. Muchas veces me dicen, es que yo no me puedo desconectar de la operación, y eso creo que nos limita mucho en la interacción humana, el no encontrar estos tiempos. Y date cuenta, o sea, no desconectarte de una operación, ¿cómo te beneficia a ti, ¿no? Porque muchas veces la siguiente semana hemos ido a un curso de manejo de estrés, y son estos temas de que cuando la gente está más estresada es porque no ha tenido un tiempo para ellos mismos, para ti. O sea, ¿a qué hora en el día tienes un momento para ti? Para decir, ok, porque muchas veces ni la hora de la comida, ¿no? Salimos con los compañeros de trabajo, etcétera, y seguimos hablando de cosas del trabajo. ¿En qué momento tienes un momento para ti? Entonces, el no desconectarte de la operación, también date cuenta de lo que te puede ocasionar a ti. Y no estoy diciendo que no lo hagas, sino que busques la forma de cómo hacerlo. Tal vez delegarle a alguien, oye, me voy a meter a junta con esta persona, pero ahorita voy a apagar el walkie-talkie, pero en un momento más me reúno contigo. Háganse predecibles. Si vamos a tener una interacción, una reunión, un feedback con alguna persona, y estemos 100% atentos a ella. Este es clásico, el dar soluciones, ¿no? No te preocupes, yo ya sé, haz esto y esto. Entonces, si seguimos dando soluciones, la gente va a seguir dependiendo de nosotros. Y no sé si les ha pasado, muchas veces mucha gente dice, voy con esta persona porque siempre me soluciona todo. O sea, date cuenta, estás creando dependencia. Y eso es lo que no queremos, culturas dependientes, donde dependamos de alguien, de seguridad, del líder, de los de RH, etc. Queremos que la gente tenga esta autonomía individual, queremos que la gente sea autosuficiente, queremos que sean equipos autogestionables. Entonces, dar soluciones en vez de dar por supuesto que el otro es capaz de encontrar su solución. Todos tenemos esa capacidad. Hay una frase que me gusta mucho que dice que vale más una verdad descubierta que 1000 verdades dichas. Porque ahí es donde está la clave de la transformación. Cuando una persona descubre algo por ella misma, se da cuenta de que es capaz, y cuando la gente se da cuenta que es capaz, empiezas a generar este círculo de excelencia en ellos, donde ya no tienes que estarles dando todo. Escuchar, obviamente también es con el cuerpo, con la emoción, con el lenguaje. Escuchar con todo nuestro ser, no solo con el oído, sino también en una posición abierta. Muchas veces nos sentamos y estamos así de brazos cruzados, con la silla hasta atrás. Sí, a ver qué más, sí, a ver, dime, ¿no? Entonces démonos cuenta, todo nuestro cuerpo comunica, todo nuestro ser comunica. Entonces, pero si yo estoy así en la mesa, ¿no? Con brazos abiertos y diciendo, ok, te estoy poniendo atención, hasta con esta posición de hacia adelante, hay muchos que inclinamos así la cabeza. Cuando alguien hace esto es como de, ok, quiero escucharte mejor. Entonces, démonos cuenta cómo estamos escuchando nosotros. ¿Desde qué momento estamos escuchando? Aquí Romero dice, lo tomaré en cuenta, dejaré radio y celular. Y hasta tómalo como para ti, ¿no? Janet, date este tiempo de apagar un ratito. Yo ya lo que hago en la noche por hábito, apago los celulares. A partir de cierta hora en la noche ya los apago. Y los enciendo hasta el otro día que ya me levanté, ya desayuné, etcétera, ya los apago. Desconectémonos un rato y conectémonos con nosotros mismos, ¿no? Y eso también nos va a ayudar mucho a nosotros a nivel personal, ¿no? Y obviamente nos va a ayudar en la conexión con otras personas. Pilares de una interacción de seguridad. Con esto vamos ya cerrando. Primero, identificar el comportamiento que pone en riesgo a la persona. Identificar qué está haciendo, que esto es como lo más visible. Exponerlo con hechos. Decirle, oye, observo que pues ya van 2 veces que no está siguiendo el procedimiento de
loto, te estás exponiendo, ¿a qué te podría estar exponiendo, ¿no? ¿Qué te podría pasar? ¿Por qué haces eso, no? ¿Qué es lo que pasa en tu día a día que te está saltando estos pasos, ¿no? Mostrarse abierto de ahí a través de estas preguntas, escucharlo para comprenderlo, no para juzgarlo, no para decirle, no, estás mal, así no se hace. No, ¿quién te dijo que hicieras eso? No, es para entender, ok, esto te está pasando, ok, ¿no? Y empezamos de nuevo a cuestionarlo. ¿Crees que esa es la forma correcta de hacerlo? ¿Qué otra forma podrías hacerlo? ¿Cuál es la forma más segura en la cual tú podrías? Porque muchas veces, de nuevo, viene el tema del tiempo, la desesperación, etcétera, y como es estarle preguntando, es tener este tiempo, pues es más fácil darle la respuesta a la persona. No, mira, tienes que hacer A, B, C y D, de aquí a acá, y el otro, ¿entendiste? Sí, ok, ya, ¿no? Pero la gente no pensó, la gente nada más como robot, ¿no? Y si lo hace bien y veamos si le va bien. Entonces, la empatía elimina los problemas de semántica y de percepción de la comunicación. Entonces, ¿qué tan empáticos estamos siendo con ellos, ¿no? ¿Qué tanto los escuchamos y creamos estas preguntas para crear esta conciencia genuina en ellos, ¿no? Oye, ¿qué te está limitando? ¿Por qué no estás siguiendo los procedimientos, ¿no? ¿Qué podrías hacer de forma diferente? ¿Qué te comprometes? ¿Qué puedes empezar a hacer a partir de hoy, ¿no? ¿De dónde viene eso que estás pensando? Eso que me acabas de decir, ¿de dónde viene? ¿Dónde lo escuchaste? ¿Quién te lo dijo? No, pues viene de mi trabajo anterior, es que así hacíamos las cosas. Oye, pues aquí es otro tema, ¿no? Aquí estamos trabajando. Entonces, etcétera. El reto es crear una visión compartida, ¿no? Donde no es tu verdad ni mi verdad, sino es la verdad de ambos y cómo de eso creamos nosotros esta visión compartida de lo que queremos o hacia donde queremos llegar en temas de seguridad, en crear esta cultura, en desarrollar en estas personas una conciencia genuina para que estén alertas, puedan identificar los riesgos en todo momento y tomen decisiones adecuadas, tomen la decisión más segura. Porque muchas veces les digo en muchos talleres, les digo, porque muchos me dicen, no, es que pues no se ha arreglado esto, no me han dado esto. Digo, sí, lo sé. Digo, y tal vez no se arregle inmediatamente porque la organización tiene muchos otros temas, prioridades, etcétera. Pero es cómo tú trabajas con seguridad, tomando en cuenta que ya viste ese riesgo, que no se va a componer inmediatamente. ¿Qué puedes hacer tú? Y es cómo les damos esa responsabilidad nuevamente. Porque muchas veces es el tiraculpas. No, es que le dije al de seguridad, ya le dije al de RH, le dije a la organización. Ok, lo entendemos. No se puede solventar todo de un jalón porque no va a ser posible, se van a ir solucionando paulatinamente. Pero en el Inter, ¿qué mecanismos de seguridad aplicas tú? ¿Qué puedes hacer tú ante esta situación, ante esta condición riesgosa para que no pase nada, para que no te pase nada, para que no le pase nada a tu equipo de trabajo? No, pues mira, ¿cómo ves? Y pues puedo poner unos conos, acordémonos ok, ¿y qué más? ¿No? Entonces, si se dan cuenta, ahí la gente ya empieza a pensar, empieza a crear sus propias soluciones. Y ahí es donde se abre la puerta de la transformación. Animar a la colaboración y pasar a la acción. No solo es dejarnos en la conciencia, sino realmente llevarlo a la acción. Es como creamos conciencia y ya después pasamos, ¿no? Entonces, estas preguntas también llévenselas en estas interacciones, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿Por dónde quieres empezar? ¿Cuáles son esas 2 o 3 acciones que te comprometes a realizar a partir de hoy? Esta es muy buena, el cómo sabrás que has tenido éxito, cuál es tu indicador de éxito, ¿no? para saber que has logrado eso que te has propuesto, qué obstáculos puedes encontrarte, qué limitantes puedes hacer, ¿no? Y qué puedes hacer al respecto, ¿no? La penúltima es muy buena, qué peticiones, ofertas tendrás que hacer, es decir, con quién tienes que hablar, con quién tienes que acercarte, qué tienes que negociar, ¿no? Y si se dan cuenta, todo es hacia la persona, todo es lo que la persona tiene que hacer. Del 1 al 10, ¿cuánto te comprometes con esta tarea? Genuinamente, ¿no? Y algo muy importante es después, porque muchas veces me ha pasado, y ahorita en este programa de liderazgo que estamos en esta organización, uno de los grandes issues es que dicen, me dan feedback, pero ya no damos seguimiento. O sea, ahí se queda, ¿no? Entonces también, cuando tengamos esta interacción con la persona y ellos hayan generado estos compromisos, regresemos con ellos 1, 2, 3 semanas después y demos seguimiento. Oye, ¿cómo te fue con este compromiso que hicimos? ¿Tuviste éxito? ¿Cuáles fueron tus indicadores? ¿Qué resultados tuviste? ¿Cómo te sientes? Y eso nos va a ayudar a seguir empoderando a la gente y a las personas. Y ahí es donde, en mi experiencia, el cambio es donde sucede ahí.
los talleres, los cursos te ayudan a generar conciencia, a abrir la mente, a dar un nuevo panorama, a crear aprendizaje. Pero en el campo, en el seguimiento, en este como, vamos a llamarlo como tema de contabilidad o rendición de cuentas, ¿no? En este seguimiento que nosotros hagamos es donde nos damos cuenta y es donde pasa la magia de la transformación, es donde se da el cambio y es donde la gente identifica que sí le importas, ¿no? Que muchas veces, pues nada más nos dio un curso, pero pues ya, ahí quedó, lo vimos hasta el siguiente año, hasta los 2 años y pues ya, ni subimos qué pasó, ¿no? Tuvimos el curso y pues al mes, a los 2 meses se acercó de nuevo y me preguntó que cómo iba con los compromisos que había hecho. Y pues la verdad le dije, pues no los hice, pero de nuevo volví a refrendar, etcétera, ¿no? Porque pasa esto, se pierde el impulso, ¿no? Se pierde la motivación. Entonces siempre es importante dar seguimiento. Aquí está, el líder está 100% comprometido con el compromiso. Seguimiento es el primero. Evaluar los resultados, ¿no? ¿Qué resultados has tenido y cómo te ha ido? Revisar los compromisos y animar a nuevas acciones futuras. Es decir, crear este mindset de excelencia donde nos estamos mejorando constantemente, continuamente, y donde le estamos ayudando a la persona a través de la escucha, de las preguntas, de la empatía, a que ellos mismos encuentren sus respuestas, a que ellos mismos encuentren sus nuevas acciones, a que ellos mismos se hagan responsables de la seguridad. Cierro con esta frase: desde mi movimiento genero movimiento a mi alrededor. Entonces, cuando tú cambias, tu mundo cambia, la gente cambia todo a tu alrededor. Siempre me dicen, oye, ¿cómo puedo ayudarle a alguien a cambiar? Le digo, pues cambia tú. Sé ese ejemplo, sé esa influencia. Desde tu cambio, tú generas muchos cambios. Y recuerden que somos sistemas, ¿no? Entonces, lo que hagamos o dejemos de hacer va a impactar a otras personas. Bien, vamos a pasar a algunas preguntas. Talón de Aquiles, el seguimiento, sí, es el talón de muchas organizaciones. Y gracias, José Luis. Y sobre todo es porque muchas veces es el documentarlo. Ahí mi sugerencia es apóyense de herramientas digitales para hacerlo más sencillo, que luego también el seguimiento lo hacemos en papel y pues obviamente se hace más complejo. Entonces, si tienes un sistema que te permita, hay muchos sistemas ya en el mercado que te permiten hacer evaluaciones en campo de cualquier tipo, y eso te sirve no solo para seguridad, te sirve para auditorías, para calidad, para cualquier tema. Entonces, digitalicen lo más que puedan, busquen estos sistemas informáticos que les van a ayudar a hacer su vida más sencilla. Bien, ¿cómo apagas la mente? Esa es muy buena pregunta, Tilano. Primero, tomando conciencia. O sea, date cuenta, el mindfulness es uno de los ejercicios que recomiendo mucho. El mindfulness te ayuda, es esta metodología que te dice a tener conciencia del presente, del hoy. Una de las primeras premisas es no preocuparte por lo que ya pasó y tampoco estar angustiado por lo que no ha sucedido. Es decir, no estar en el pasado ni en el futuro, estar en el aquí y en el hoy. Entonces el mindfulness te ayuda a eso, a tener esa concentración, ¿no? esa presencia plena. Indaga en ese tema, te lo recomiendo mucho el mindfulness. La meditación te ayuda a apagar la mente y la meditación nos ayuda, porque la meditación es cómo descansamos la mente. Entonces te ayuda a fortalecer ese músculo de que tú tomes conciencia y así como los Avengers, cuando Hulk decía, pues ese es mi secreto, de que siempre me puedo transformar, así tú también poco a poco vas a tomar conciencia y cuando digas necesito un descanso mental, pues pum, te desconectas, piensas y ya, ¿no? Entonces vas ahí fortaleciendo el músculo. El hecho es escuchar y ver el comportamiento de las acciones de la persona, de los que estamos, sabemos la posición de la persona, brazos cruzados, está defensiva, movimiento de pierna sentado, nerviosismo, exactamente. Igual, hay muchos videos tutoriales de las posturas corporales. En lo personal hay uno que me gusta mucho, que es de una conferencista en TED Talk, que se llama Amy Cuddy, que dice cómo tu postura corporal impacta en tu forma de hablar. Es un video muy bueno de 20 minutos y te habla de varias posturas corporales. Entonces ahí también se los recomiendo bastante. Romper el paradigma de es sentido común. El sentido común no existe. Todos tenemos percepciones, exactamente. Así es que es obvio. Es que no lo viste, ¿no? Cada persona lo ve de distinta forma.
es importante que no se quede en feedback y que se pase esa barrera para realizar un buen proceso de metacognición. Correcto. La clave es la empatía. Por ser adultos no podemos estar distraídos, no podemos tener dificultades, malos momentos. Ojalá cuando yo pueda cuidarte y ojalá cuando alguien me necesite cuide yo. Exacto. Entonces, ser muy empáticos. Y también es un tema, la empatía se ha hecho muy como soft, ¿no? Y siempre lo decimos, no, pues el ser empático. Pero realmente lo estamos haciendo, realmente entendemos las emociones de las otras personas, porque muchas veces entendemos las situaciones, lo que le está pasando, pero realmente entendemos la emoción por la cual están atravesando y damos ese soporte. Hay un video muy bueno de Brené Brown que habla sobre la empatía y dice cuál es la diferencia entre empatía y simpatía. También es una muy buena autora que habla mucho de la vulnerabilidad también. Lleva registro de los comportamientos, un programa de avances con fechas, programas exacto. Llevar un buen programa nos ayuda. Y algo muy bueno es que todos estos programas de comportamiento, si lo metes a un sistema, lo digitalizas, te va a empezar a dar data, información. Y si te haces de algún de estos analistas de datos, de información, puedes empezar a incluso hacer predicciones, que es como lo hacen muchas empresas digitales hoy en día. Me parece que el sistema es tener consecuencias por no cumplir. Permítame que... Ok. Al final lo dice todo. Si tú pones... Gracias. Me parece que el sistema de tener consecuencias por no cumplir con los procedimientos puede ser efectivo si se aplica correctamente. Sí, totalmente de acuerdo. Porque, y eso es algo que pasa en muchas organizaciones, ¿no? El tener claro consecuencias. Pero ojo, porque muchas veces pensemos que las consecuencias solo son negativas. Pero que quede claro que hay consecuencias positivas y consecuencias negativas. No olvidarnos, porque no todo es consecuencias negativas, ¿no? Como la máxima consecuencia pues, puede ser el despido. Pero les digo, pues la máxima consecuencia puede ser que pierdas la vida o que te incidentes, te incapacites de por vida. Pero bueno, siempre dejar claro, y ahí implica mucho trabajo con recursos humanos, es cómo dentro de nuestra política de consecuencias, de ética, no sé, de compliance con todas estas áreas, tener estas conversaciones para que dentro de los códigos de conducta se metan estos temas de seguridad. Y dentro del código de conducta, si hay una falta a un tema de seguridad y aplica la sanción que es, no sé, que suspendemos un día, una semana o el despido, se haga. Porque en muchas organizaciones pasa eso, de que dicen, tenemos incidentes, accidentes y no pasa nada. Entonces, pues obviamente la gente se relaja y dice, pues a este compadre que ya se accidentó 3 veces y ya chocó un carro y ya chocó un montacargas, ahí sigue. Y no hemos visto que ni lo suspendan, pues aquí no pasa nada. Entonces ese es el mensaje que da cuando no hay consecuencias, ¿no? Sanciones, sí, es un camino las sanciones. Obviamente hay que ver a qué grado se hacen, ¿no? Pues bien, aprendí que no es escuchar. Ojo con la escucha. Pasar a medir actos inseguros, actos seguros, seguridad basada en el comportamiento, observar y reconocer los buenos actos. Muy bien. Pues bueno, con esto llegamos al cierre. Muchas gracias. Solo reforzamos estas otras áreas de servicios que tenemos en Joinmoment. Estamos en cultura de seguridad, equipos de alto desempeño y comunicación preventiva, que es otro tema que también estamos impactando mucho. En el código QR, aquí al final, muchas gracias por ahí nos pusieron nuestras redes. Página joinmoment.mx, ahí está el código QR para que puedan accesar. Si necesitan alguna información, ahí están los contactos de nuestra directora comercial, Mariana Bustos, o nuestro director creativo para temas de comunicación preventiva, Alex Ramón. Gracias a todos, muchas gracias por sus comentarios, gracias por su participación, estuvo muy rica la charla, gracias por todo lo que nos compartieron, que tengan mucho éxito en sus interacciones de seguridad y cualquier duda, comentario, por favor, contáctenos a través de cualquier medio. Que tengan un excelente día y una excelente tarde. Muchas gracias.